Servicio Divino de Palabra, domingo 13 de marzo de 2022. Obispo Altare. Tenemos para esta mañana la palabra que está en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3 y en una parte del versículo 8 que dice así: Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Con una cordial bienvenida podemos dar inicio a este servicio divino. Deseamos saludar a todos y que puedan recepcionar esta palabra a través de la transmisión, como ciertamente siempre lo fue la palabra de Dios. De este texto básicamente tiene en el contexto, en la temática del servicio divino para este domingo, el poder reconocer que Jesucristo adoptó la forma de hombre para poder mostrar el obrar de Dios y la verdadera imagen de Dios. Adoptó la forma de hombre para poder allanar ese camino, que el hombre no muera en sus pecados definitivamente, sino que pueda alcanzar salvación. Y muestra la verdadera imagen de Dios, esa imagen que el maligno trata de difundir como una imagen falsa, lo mismo del ser humano, donde se caracteriza, y en esto fácilmente podremos coincidir, en una sobrevaloración de la persona, en una inmoderada sobrevaloración o amor propio o amor de sí mismo, lo que básicamente eso significa el egoísmo, ¿no es cierto? Entonces Jesucristo vino, como dice nuestro texto, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. También Jesucristo revela justamente esa condición del ser humano falsa, que no es la que Dios quiere. La que Dios quiere, y su creación fue buena, ya dicen los antiguos libros de la Escritura. Su creación fue buena. Lo que Dios quiere era una armonía entre el hombre, entre Dios, entre su creación. Pero bueno, Dios no creó el mal. Entonces el mal sabemos que se introdujo primero por el pecado. ¿Y qué es el mal, hermanos? Uno podría preguntar y decir, bueno, puedo definir algo que es el mal y algo que es el bien. Uno diría que sí, pero no es tan fácil reconocer el mal y reconocer el bien, porque muchas veces detrás del bien se esconden intenciones o intereses que aparenta ser un bien, pero en verdad no lo es. Entonces, como dice la Escritura, lo que del corazón del hombre sale, esto es lo que hay en el corazón del hombre. Entonces el mensaje de nuestro apóstol, de nuestro texto y de nuestro apóstol mayor, dice: Jesús nos ayuda a reconocer el mal. ¿Dónde buscamos el mal, hermanos? El mal es la ofuscación, la impiedad, la mentira, la falsedad. Todo eso sabemos que es el mal. Jesús nos ayuda a reconocer el mal. Y muchas veces buscamos el mal, obviamente, y decimos aquello es mal. Pero muchas veces no apreciamos lo que puede estar en nuestro propio corazón. Y no porque seamos malas personas, sino porque justamente el hombre se nutre de su espíritu, y muchas veces ese espíritu no es guiado por el Espíritu de Dios. Por ello el apóstol Pablo dice a los romanos: los que al Espíritu Santo siguen, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Los que a Dios siguen son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces la ofuscación, la envidia, la mentira, la codicia, todo ello, hermanos, constituye entre grandes familias que a partir de allí se podrían decantar, entre grandes familias de nombres, lo que representa todo lo que es distante al bien.
Y amados hermanos, vuelvo a decir, es lo que el amado Dios quiere, el bien. Ahora, hemos dicho al principio que Jesucristo vino a revelar a Dios y a poner y poder mostrar esa falsedad que muchas veces el maligno difunde. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuáles son las obras del diablo verdaderamente? Y vamos a encontrar muchos ejemplos en la Escritura. La mentira es una. Nosotros podemos decir, bueno, esta es una mentira pequeña, o podemos definir y darle matices a la mentira y sabemos, pequeña o no pequeña, con distintos matices, lo que no es verdad o se distancia de ello, entonces esto es mentira. Cuando la serpiente dijo a los primeros seres, esto no es tan así, entonces puso en duda verdaderamente el obrar de Dios. Porque Dios sabe, dijo la serpiente, que si ustedes hacen esto, que les está diciendo que no lo hagan, sabe que ustedes seréis como dioses, reconociendo el bien y el mal. Entonces describe allí a Dios como con una actitud egoísta. Esto es el diablo, hermano. Una actitud totalmente egoísta de no brindar, de no dar. La sobrevaloración, hermanos, el aumento constante de ese excesivo amor propio genera una distancia con el amor de Dios, porque uno no puede reconocerse a sí mismo. Justamente, hermanos, reconocerse a uno mismo, comprender las limitaciones que uno tiene, es el principio del camino de la humildad para reconocer a Dios. Las obras del diablo son poner en duda justamente las obras de Dios, el amor a la humanidad. Pero justamente, hermanos, dice aquí en el mismo capítulo de Juan, de 1 Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no le conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, Dios lo dio todo sobre la tierra. Ya está, todo fue dado sobre la tierra. Y el hombre tiene que administrar lo que está sobre la tierra. Nosotros tomamos una semilla, la sembramos y vemos que produce. Hay lugares muchas regiones que uno visita y dice, esta tierra es muy productiva. Lo que sembremos aquí crece. Hermanos, Dios lo dio todo sobre la tierra. El tema es cómo administramos nosotros esas cosas. Las obras del diablo, hermanos, es demostrar que Él no existe tampoco. Y allí, hermanos, me remito a un ejemplo que cada tanto recuerdo de aquella abuela que dijo, Dios es tan grande que no puede entrar en tu cabeza, dijo a un joven, pero es tan pequeño que puede estar en mi corazón. Entonces lo bueno y lo malo ya lo situamos en lo que Jesucristo trajo en su Evangelio y en lo que nosotros a partir de ello podemos asimilar para nosotros. El camino a la salvación. Y ese camino, hermanos, como dice ese canto, Jesús trazó un camino, por él caminaré. Y es una decisión nuestra ya caminar por ese camino. Si damos lugar al Espíritu de Dios, éste nos dará siempre en nosotros, nos revelará en nosotros todo aquello que es bueno y que viene de parte de Dios. Porque lo que viene de parte de Dios enriquece, multiplica, trae fortaleza. Nos permite ver con la escala de valores y con los ojos que el amado Dios brinda. Dice el versículo siguiente a nuestro texto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Si la simiente de Dios permanece en mí, y pude ser nacido de Dios,
como también Jesucristo lo expresó, aquel hombre, si no naciere nuevamente de agua y espíritu, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Vamos a interpretar esto, hermanos. El cristiano es pecador simplemente por pertenecer al género humano. Pero que sea pecador no implica que esté al servicio del pecado. Entonces, tratamos de no estar al servicio del pecado y de poder determinar lo bueno y lo malo de la forma que el amado Dios nos lo muestra en su palabra. Por ello, hermanos, hay un texto que a partir que recordé, porque el apóstol mayor dice que Jesucristo hace que los seres humanos se puedan mirar a través de él como en un espejo. Y muchas veces utilizamos este ejemplo para decir la palabra de Dios es como un espejo donde yo me puedo mirar. Y recordé una palabra del apóstol Santiago que la leo brevemente, porque nosotros, hermanos, siempre, en Santiago 1, siempre somos exhortados en los servicios divinos a renunciar al mal, a rechazar el mal. Y el apóstol Santiago dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la palabra de Dios y persevera en ella, no siendo oidor al olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que haga. Amados hermanos, no busquemos el mal muy lejos, busquémoslo verdaderamente cerca. Jesucristo trajo el camino para salir del pecado. Hace un tiempo, alguna vez leí que alguien definió que la oscuridad y el frío no existen porque son las palabras que se utilizan para describir la ausencia de luz y la ausencia de calor. Entonces, cuando viene la luz del día, la oscuridad desaparece. Esto no se puede ocultar. Entonces, la oscuridad es ausencia de luz. Y el frío es la ausencia de calor. Si nos alejamos mucho más del sol, el frío aumenta exponencialmente. Dios no creó el mal. El mal también es la ausencia de Dios en el corazón de los hombres, dijo alguien. Y amados hermanos, esto es así, más allá de todo lo que nos toque vivir. Si nos alejamos, si nos ausentamos, entonces otras cosas irán ocupando el lugar en el corazón. Y eso va mucho más allá de una asistencia perfecta en el servicio divino. Eso está en lo que el apóstol Santiago dice, no ser oidor olvidadizo, sino adopta esa palabra, guárdala en tu corazón. No literalmente, guarda el sentir de esa palabra. Si tomáramos un ejemplo que recuerdo ahora del bien y del mal, y podríamos utilizar bien la parábola que dijo Jesús del hombre que cayó en manos de ladrones, la parábola del buen samaritano. Las parábolas eran ejemplos que Jesús tomaba ese recurso para poder mostrar y deducir una verdad de un hecho concreto, de algo que verdaderamente era parte de la época y que bien podría ser realidad. Entonces tomaba esos ejemplos para hacer comprensible la palabra de Dios. Entonces pasó un levita, pasó un sacerdote y todos pasaron de largo. Y el samaritano, dijo Jesús, este se detuvo y lo auxilió. Amados hermanos, ¿quién obró con el amor de Dios en su corazón? Aquel de que quizás menos se piensan, porque samaritanos y judíos no se trataban. Pero allí está, hermanos, en el buen sentir cristiano y de hijos de Dios nuevos apostólicos, lo que el Señor propicia
en su palabra y en nuestro corazón, es que también seamos buenos samaritanos. La naturaleza, la esencia del Evangelio es el amor a Dios y al prójimo. Y más allá de que el prójimo nos pueda amar o perdonar, amamos y perdonamos porque Cristo nos perdonó y porque Cristo nos amó. Y ese es el amor de Dios que abundantemente podemos encontrar siempre en su casa, en su gracia, que es en su misericordia, que son la mayor expresión del amor de Dios. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, hermanos, oramos, líbranos del mal. Cuando nos comprometemos con las palabras del Padre Nuestro, participamos de la absolución. Allí luego podemos recibir la Santa Cena, el sacramento. Y este acto, hermanos, siempre es como la primera vez, porque por encargo y envío de los apóstoles, el pastor, el obispo, lo brindan y sirven justamente con el mismo efecto que Jesucristo lo instituyó. Le quiero leer una palabra de Romanos para llamar a nuestro querido evangelista aquí, que está en el capítulo 7. El apóstol Pablo dice, esto es bastante conocido, pero lo leo un poquito ampliado. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Qué difícil comprender que un apóstol nos enseñe esto. Porque está hablando de sí mismo y se está poniendo como un ejemplo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él dice, yo quiero el bien, pero no está en mí el poder hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y muchas veces, hermanos, nosotros por esta experiencia pasamos. ¿Quién podría negarlo? Pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Este, hermanos, es un reconocimiento que hace a la humildad y el reconocimiento de lo que representa el ser humano. Cuando el ser humano se mira en el espejo, cuando reconoce su ser, cuando se deja guiar por Cristo, entonces el único que puede cambiar las cosas es Él. Es común decir, es difícil que una persona cambie, pero lo cierto es que si Cristo se cruza en su camino es posible, pero para esto hay que reconocerlo. Y a veces Cristo se cruza en el camino por un hermano, por una hermana, por un niño. No seas vencido de lo malo, dice el apóstol Pablo a Romanos, sino vence con el bien el mal.